Sí. Buenos días. Soy José de Jesús Gutiérrez Ramírez, profesor de la UAM, Xochimilco, y es un placer estar aquí con ustedes, compañeros de la UNAM, para presentar este trabajo que se titula Introducción al estudio de funciones de variable real. Es un texto que básicamente nace de la idea de que los profesionistas de otras áreas, economistas, administradores, ingenieros que ingresan a un posgrado, se ven en la necesidad de estudiar los temas clásicos del análisis desde un punto de vista más formal. Entonces, el libro trata de hacer una aportación en este sentido. Es un libro que básicamente trata sobre la metodología con la que se abordan las diferentes temáticas del cálculo básico. O sea, esta metodología la repite a través del texto, se repite. Con cada objeto de estudio se trata de ser de alguna manera muy detallista con las pruebas. En otra ocasión, el profesor sin estar, el doctor Francisco Cordero, me hizo una presentación en UAM Xochimilco y me preguntaba que por qué desarrollar este enfoque tan formal. Y creo que mi respuesta es, en aquel entonces, este intercambio de ideas se dio después de la presentación, pero ahora quiero compartir esto. Creo que la formalidad también tiene que ser enseñada. Debe ser enseñada, aparte de la inclusión de los nuevos enfoques, de propuestas didácticas más innovadoras, que posiblemente no se tenían hace 30, 40 años, que ahora se plasman en los libros de texto, pero creo que esta formalidad tiene que ser también enseñada, tiene que ser leída de una forma más fluida. ¿Cuáles son los temas de que trata este texto? Bueno, si uno lo revisa, es un libro que contiene los primeros temas básicos, funciones, límites, continuidad y teoremas sobre funciones continuas, que son los temas tradicionales básicos del análisis matemático. Dentro de funciones pues, se ven funciones monótonas, composición de funciones inyectivas, funciones acotadas, límites, definición básica de límite, operaciones con límites, límites y sucesiones. En la continuidad igual, la continuidad en un punto, la continuidad, el concepto de continuidad a través de sucesiones y los conceptos de
límites laterales, continuidad por la izquierda, por la derecha, y los teoremas fuertes sobre funciones continuas, que son los tres teoremas, sobre una función continua, en donde en un intervalo cerrado, la función, las imágenes de los extremos tienen signos diferentes, entonces el teorema afirma que siempre existe un valor dentro del intervalo en donde la función se hace cero. Si uno hace una revisión del contenido temático, comento, pues son los temas básicos con los que se inician los cursos de análisis matemático en la universidad. Y nuevamente comento cuál es la aportación que se trata de hacer. Es esta forma de hacer estas demostraciones que pueden parecer muy áridas, tratar de hacerlas más accesibles en una lectura fluida, con las presentaciones de los teoremas ya contienen un lenguaje mucho más riguroso que se puede ver a nivel de licenciatura o por supuesto a nivel preparatoria. Por ejemplo, en prepa, en los primeros cursos de la licenciatura, hablo concretamente de la licenciatura en Economía y Administración. Yo soy profesor de estas licenciaturas. El nivel de estudio de las funciones. Hola, Claudia. El nivel es muy básico, muy intuitivo. Generalmente, si uno va a estudiar continuidad, ataca el problema a través de sucesiones. Primero las sucesiones de puntos y después las sucesiones de las imágenes. Puede hacer unos cálculos en Excel y de alguna manera acordar, pues, que si para una función continua, si una sucesión de números se dirige a otro número, la sucesión de imágenes se dirigirá a la imagen de este punto, desde un punto de vista muy intuitivo. En el libro se da el siguiente paso, que es el de utilizar cuantificadores. Entonces aparece un lenguaje, comento nuevamente, bastante árido. Recuerdo primeros semestres en la carrera de Física y Matemáticas en el Politécnico, era bastante árido, difícil el manejo de esta herramienta. Y se trata de hacer una presentación a través de preguntas utilizando técnicas científicas, y creo que el resultado pues es satisfactorio. ¿A quién va dirigido este libro? ¿Pensado en quién? Yo tengo la maestría en Economía por el CIDE. Recuerdo a mis compañeros economistas, recuerdo a algún abogado también, las dificultades que encontraban a la hora de hacer sus pruebas, por ejemplo, el equilibrio general, el equilibrio de la empresa, o para calcular máximos utilizando lagrangianos. Y pues básicamente esos son los recuerdos de la dificultad que manifestaban mis compañeros al estudiar estos temas de economía, pero con una herramienta ya más formal.
Entonces, pues, fundamentalmente este libro está pensado para que lo lea, bueno, yo quisiera que lo leyera todo el mundo, pero bueno, está pensado para que lo lean las personas que van a utilizar estos métodos cuantitativos de una manera más formal, más rigurosa, que son los estudiantes de las ingenierías en posgrado, en los posgrados en economía, en administración, o en los primeros semestres de las carreras de física, de matemáticas o de actuaría. Pues estos son mis comentarios acerca de esta obra, y ahora quisiera darle la palabra a mi compañera Gloria Vaca, también de la Universidad Metropolitana, que amablemente se prestó a hacer algunos comentarios acerca de mi libro. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Disculpen la tardanza. Yo creo que este libro no lo había leído con tanto detalle hasta ayer y me gustó muchísimo. Este libro presenta un enfoque muy diferente a muchísimos otros libros de cálculo, pero en primera instancia su lectura es muy amena porque motiva los temas con ejemplos. Después de los ejemplos dan las definiciones, y así que las definiciones se entienden muy bien. La que se me hace, y estos ejemplos realmente son interesantes, no son ejemplos cualquiera, entonces eso hace que las definiciones sean casi naturales, ¿no? Porque se definen así las cosas. Nos hace mucho reflexionar y no solamente aplicar las cosas de forma mecánica, como nos están enseñando, nos han enseñado que ha sido un gran error en la educación. Reflexionamos y no solamente aplicamos de forma mecánica las definiciones. Bueno, el tema de operaciones con funciones me gusta mucho, porque el tema de composición de funciones, por ejemplo, utiliza la expresión, y cito, hacer una composición de funciones es una manera elegante de escribirlas. Entonces, son cosas muy interesantes que nos hacen querer seguir leyendo hasta que nuestra... Ya lo dije muy bien. Y, por ejemplo, cuando trata el tema de funciones inyectivas, dice el ejercicio es demostrar que una función f de x más 1 es una función inyectiva no real. Para hacer la demostración, primero uno se pregunta, que es muy interesante, ¿qué significa que es inyectiva? Entonces se regresa a la definición, se aplica y se entiende perfectamente bien por qué estamos haciendo esa demostración, ¿no? Entonces, que no todos los libros lo traen, la mayoría de los que estudian. Y luego el tema de límites, que yo creo que es uno de los conceptos más importantes, básicos, hace una introducción muy interesante, histórica, de que ya se conocía de forma intuitiva estos conceptos y que intuitivamente llegaban a conclusiones correctas, ¿no? Entonces eso es muy sorprendente. Y luego presenta, por ejemplo, el concepto de qué significa que una función esté cerca de un valor, dado que los valores en el dominio están cerca. Entonces lo hace numéricamente, entonces utiliza muchas herramientas para proponer, para definir qué significa el límite de una función, que es un concepto de los básicos y de los que cuesta trabajo entender durante la carrera. Entonces, nos muestra de forma intuitiva qué significa que si un número está cerca de otro, si un número está cerca del número al que se va al límite al que tiende, ¿no? Finalmente, yo sí quisiera recomendar mucho este libro, ya que hay libros que uno durante la carrera, durante su vida, encontró libros que le enseñaron muchísimo, son libros maestros, digo yo, ¿no? Porque ese libro me permitió conocer muchas cosas. Y yo creo que este libro cae mucho de esta categoría.
Y yo lo recomiendo mucho para los que inician el estudio de estos temas y a los que quieran recrearse en una maravillosa mundo de las matemáticas. Aunque me hubiera gustado leer en una demostración, no sé si que me gustó mucho, sobre todo, bueno, no sé si por mi parte. Sí, sí lo leo. Realmente trae unas cosas muy interesantes bueno, no sé, está muy bien dicho. No, nada más lo había ojeado, sinceramente, nada más lo había ojeado. Pero ahora sí lo vi con mucho detalle. Y yo vi muchos años clases de cálculo, muchos. Hasta me gustaría volver a dar clases de cálculo. Párrafo segundo de la página 95. Porque de verdad sí a mí me gustaría mucho motivar. Fíjense, el párrafo segundo de la página 95 dice: resulta formativo conocer los puntos de vista de algunos matemáticos y físicos de los siglos XVII y XVIII acerca del concepto de límite de una función de una variable real, y enterarse de que, a pesar de no tener una conceptualización formal, la idea intuitiva que poseían de este concepto nos conduce a cálculos correctos de derivadas integrales. Entonces, ¿cómo la humanidad ha llegado a estos conceptos a través de muchísimo trabajo y muchísimos años, siglo XVII y XVIII? ¿No? Entonces, Weierstraße, que es del siglo XIX. O sea, todo lo que tuvo que anteceder para que la humanidad llegara a estos conceptos es impresionante. Entonces, este libro te permite acercarte a entender muchísimo mejor cómo se llegan a estos conceptos, y los dibujos y todos los ejercicios están muy, muy bien elegidos, y realmente esa terrible definición de límite para toda épsilon existe una delta, aquí queda muy claro. Entonces, de verdad lo recomiendo mucho, y se me hace muy útil. Puede ser muy útil, podría ser muy útil. No sé qué más tienes que mirar, pero se me dejó mucho. ¿Cómo pasó el tiempo? Sí, tal vez. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué quieres decir? 15 minutos. 15 minutos. Iba a hacer un comentario acerca de hay un libro de Bruno D'Amore que se llama La semiótica y la didáctica de las matemáticas, y dice que la tarea principal del profesor de matemáticas, el profesor D'Amore es experto en semiótica, es matemático y experto en semiótica en la Universidad de Bolonia, y él comenta en su libro que la tarea principal del profesor de matemáticas, del divulgador de las matemáticas, es la de escoger, él le llama la representación semiótica inicial. Esa es la tarea fundamental, la más importante. Entonces, este libro creo que contiene las representaciones, estas representaciones semióticas. Me refiero, cuando digo representación semiótica, me refiero a la primera vez que, la primera representación del objeto. Este es fundamental. Dice, la primera impresión es la que importa, es la que se queda. Entonces, después de, en cada objeto que se iba a presentar y a plasmar en este texto, creo que hice un ejercicio de reflexión. ¿Cuál es el que voy a presentar? ¿Cuál es el que voy a presentar? ¿Cómo lo voy a presentar? Quiero ser primero que el objeto se vea accesible, y después, por supuesto, después de esta primera presentación, acceder
con la metodología, con este herramental, para trabajarlo ya de una manera más rigurosa, más formal. A lo cual fue muy atinado, de verdad. Resulta muy, pues te atrapa, ¿no? Te atrapa el libro, y para que un libro de matemáticas te atrape, pues te necesita bastante. ¿Viste la prueba de la función continua que te das antes en la gráfica? No, llega con pero, por ejemplo, aquí voy a leer algo que de la página 49 es una demostración. ¿Qué significa que una función sea inyectiva en los reales? Entonces, para que una función sea inyectiva, tiene que suceder que cualquiera de los elementos de los reales, sus imágenes son diferentes. Y para probar esto, entonces tomamos una pareja, cualquiera, tiene números reales, arbitrarios diferentes. Entonces tenemos que deducir que sus imágenes son diferentes. Entonces, pero es una lógica muy interesante. Entonces, si tenemos que son diferentes, X1 y X2, su suma, si le sumamos 1, también van a ser diferentes. Y por tanto, pero como el P de X1 es la suma, entonces podemos concluir que las imágenes son diferentes. Entonces, o sea, como que te va llevando y te va diciendo con mucha calma que las funciones son diferentes. Entonces, eso te abre muchísimo la cara. Es una manera muy formal, estructurada de hacer demostraciones, que como todos sabemos no es fácil y es la base de muchísimas cosas. Por ejemplo, yo entiendo que todo esto de las demostraciones formales vinieron de la época de los griegos, y que los griegos hacían juicios, en los juicios tenían que ser lógicos y que una cosa llevara a la otra. Entonces, deductivos, todo esto viene desde Milton y es parte de la anexa. Entonces, espero que se me hizo muy interesante. No me llegué a entender, ya llegaré. No sé, ¿qué otra cosa? ¿Sí? Todavía. ¿Qué pasó? ¿Otra cosa? No, a ver, ¿qué concluye? Bueno, pues ya para concluir quiero agradecer a la universidad esta invitación. Es la primera vez que estoy aquí en una actividad académica. No, siempre cuando era estudiante del Politécnico, de la Escuela de Física, venía a darme una vuelta acá, venía al cineclub de la Facultad de Ciencias, a la biblioteca, y me siento muy emocionado por estar aquí en la UNAM, aunque ya habíamos estado en la Feria del Libro, sí, también presentando otro texto en tu autoría, pero no es donde me gustaría estar. Les agradecemos muchísimo. No, sí, de verdad, ojalá esto sirva para hacer la recomendación del libro, se lo recomiendo muchísimo, y de verdad vale la pena. Es un gran esfuerzo, hay que compartirlo. Gracias. Muchas gracias.